Buen día, hoy vengo a hablar junto a mi compañero Felipe Gamboa sobre el tema de ecologalización en el proceso en que estamos, página 307 a la 330. Y para eso hemos elaborado un video. Aquí se los dejamos. La erupción de los pueblos. Bueno, muy buenas noches, profesora Beatriz. En el siguiente video hablaré de algunas páginas que me correspondió para la exposición. Básicamente, el apartado que me correspondió hablaba sobre la globalización y el capitalismo, de cómo ha influido positiva y negativamente para, para el desarrollo de algunos, pues, de la humanidad, del mundo como tal. Unos apartados de unas frases. Hay una de Mark Edelman que dice que, bueno, él fue uno de los principales líderes del levantamiento de la gueto de la Varsovia de la Alemania nazi durante el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Decía que es mejor hacer algo que no hacer nada. Ese algo es lo que tenemos que hacer. Básicamente se refería en que en ese proceso de globalización e industrialización hay muchas personas que se quedan quietas o dejan que muchos procesos pasen y se hacen a un lado, simplemente no protestan. Digamos, en el proceso del sindicato, de la mano obrera, cuando hubo esas protestas a los salarios bajos, a que se explotaba al obrero mucho. Había gente, es como un ejemplo para dar base, gente que simplemente decía, pues yo no estoy ahí, no me corresponde, donde tenían familiares, tenían primos, tenían amigos que trabajaban, que eran obreros y que se veían afectados, ellos mismos, porque muchas veces eran sus esposos o sus papás y ese obrero que tenía pues quería como alzar la voz, no era apoyado. Entonces básicamente Mark Edelman con esta frase te hace entender eso. Es mejor hacer algo que no hacer nada. Ese algo es lo que tenemos que hacer. Sabemos lo que nos pasa y eso es precisamente lo que pasa. Parafraseando a Ortega y Gasset, podemos decir que en ese mundo cada vez más globalizado es un deber estar muy bien informado y actualizado cada vez más de la información para poder dar análisis y soluciones más objetivas, estando siempre buscando nuestra utopía con más intensidad día a día. Es por eso que la respuesta del quién puede hacerlo es precisamente todos unidos. Hay otra frase de Nietzsche que dice que la única felicidad está en crear. Eso va directamente al amor, el amor hacia la humanidad, la empatía, el no encerrarse en nuestra bola de cristal mientras los demás sufren y pasan necesidades. Y aún más cuando podemos hacer algo para cambiar muchas de estas cosas. Aquel que camina sin amar, camina amortajado hacia su propio funeral, decía Walt Whitman. Por último, hay una frase de Martha Helmker, una mujer marxista y líder socialista del movimiento obrero en Chile, Cuba y América Latina. Dice que el capitalismo aprovecha los cambios tecnológicos para debilitar el movimiento obrero. Eso es realmente implícito, el hecho de que las máquinas están reemplazando inevitablemente la mano obrera. Pues eso es lo que ha creado precisamente la globalización, el cambio de la mano de obra por la maquinaria. Pues no es un problema cuando se sabe utilizar y cuando la maquinaria y la tecnología se sabe utilizar para maximizar, digamos, en la industria muchos procesos. Entonces, cuando se minimizan los gastos, los costos, eso se sabe aprovechar. También hay un punto muy importante que voy a hablar, es lo de los sindicatos. Por otra parte tenemos los sindicatos y cómo su participación ha ido en declive gracias al trabajo temporal y contrato a tiempo parcial, la subcontratación y la flexibilidad laboral. Las empresas actualmente los niveles de sindicalización son altos en países nórdicos como Dinamarca, Suecia, Finlandia y también en Cuba. Precisamente en países donde el capitalismo pues, ha estado más emergente,
es el caso pues, de Estados Unidos. Eh, Hay mucha flexibilidad para el trabajador, hay muchas prestaciones, entonces pues ya los sindicatos han ido bajando, ya no hay tanta pues sobreexplotación, se le prestan eh, muchas cosas a favor al trabajador, entonces eso ha hecho que no, pues que la mano obrera no esté tan predispuesta a estos sindicatos. Básicamente pues habla de eso, el texto que me correspondió y ya, muchas gracias. Informado y actualizado cada vez más de la información para poder dar análisis y soluciones más objetivas, estando siempre buscando nuestra utopía. Bueno, básicamente lo que habla pues, Ortega y Gasset es de la búsqueda de la utopía del ser humano en cada proceso de desarrollo que se tiene durante los años, pues eso es lo que se busca, ¿no? El bienestar máximo, y es por eso que o sea, se dice que es una utopía. Entonces buscamos siempre estar mejor, es básicamente que habla ahí de la utopía. El futuro no está determinado por el pasado ni por el presente, sino permanece abierto a todas las posibilidades y contingencias. Pues habla de los problemas diarios que se enfrentan las personas en el trabajo, en el estudio. Pues básicamente habla de cómo podemos enfrentarlo y cómo podemos alzar la mano o alzar la voz alzar la voz en todos esos procesos que tenemos, o sea, que no hacernos los de la vista gorda, sino poder unirnos y enfrentarnos a eso. Dice, lo cierto es que el capitalismo ha salido airoso. Bueno, en esta parte voy a hablar del capitalismo, de cómo en el texto el autor va como en contra del capitalismo. Entonces voy a dar los puntos de por qué él va en contra de eso. Dice, lo cierto es que el capitalismo ha salido airoso de muchas pruebas. Hoy a comienzos del siglo XXI, este proceso de capitalismo neoliberal ha sabido adaptarse durante todos estos años, y no es malo. Lo malo es cuando nos adaptamos tanto que llegamos a ser consumistas y conformistas. La gran pregunta, dice Bauman, no es qué tenemos que hacer, sino quién puede hacerlo. Es decir, que los problemas ya están y surgen con más intensidad día a día. Es por eso que la respuesta del quién puede hacerlo es precisamente todos unidos. Hay otra frase de Nietzsche que dice que la única felicidad está en crear. Eso va directamente al amor, el amor hacia la humanidad, la empatía, el no encerrarse en nuestra bola de cristal mientras los demás sufren y pasan necesidades. Y aún más cuando podemos hacer algo para cambiar muchas de estas cosas. Aquel que camina sin amar, camina amortajado hacia su propio funeral, decía Walt Whitman. Por último, hay una frase de Marta. Los originarios del movimiento indígena en el desarrollo. En este punto, doctor, cabe recalcar que, pues como todos sabemos, los indígenas fueron sometidos y fueron siempre abatidos desde el pasado. Siempre se les trató de quitar sus costumbres, su lengua. Aunque recientemente en este siglo XXI, en países de Sudamérica, ya sea Perú, Ecuador, se ha tratado de devolverles sus derechos, ya sea en menor medida, si es en casos de Colombia y Chile, fundamentales para instalar a los indígenas, para acercarlos, para volverlos igual que nosotros, ya sea social, económica o culturalmente. Pero nada más lejos de la realidad es lo que no se debe hacer, porque en sí se busca el desarrollo de los indígenas, pero se busca hacer el no desarrollo, o sea, que mejoren sus culturas. Por eso lo que se busca es que los indígenas sean una política administrativa que puedan manejar sus propias tierras y sus propias culturas. Eso se ha discutido en varios congresos, ya sea en Yucatán en 1960 o en Ginebra en 1983, en 1983, que fue una cumbre de las Naciones Unidas.
También en Nicaragua estuvo cerca de instalarse y en Bolivia, del mismo modo, las políticas tenían bastante fuerza, pero las empresas internacionales no estaban muy de acuerdo. Al caso contrario de Ecuador, que en desarrollo está muy instalado y prácticamente ya forma de la política, ya que cuenta con varios pueblos tradicionalmente indígenas, ya sea el caso de Otavalo, que ha visitado un pueblo que tiene muchos de esos habitantes. Ese pueblo, Catarina, fue reconocido por la ONU por su administración, ya que tiene un lema de no robar y no mentirás y no ser ocioso. Actores sociales. El autor lo menciona haciendo referencia al libro de Alain Turing en Cómo salir del liberalismo. Esa hace referencia de 4 salidas y la última habla de actores sociales, ya que las otras son represivas. En estos actores sociales, que son colectivos que no son ni estatales ni partidarios y que empezaron a salir en los últimos años del siglo XX y que forman movimientos sociales en varios países locales. Tienen 2 ámbitos en cómo lograrlo: a través de la administración pública, a través de la acción de lo social, lo educativo y lo cultural. También habla de la importancia de los movimientos sociales, ya sea de los movimientos campesinos, los movimientos indígenas y de las ONG. Y también saca algunas conclusiones de cómo salir del neoliberalismo. Primero, una de las más importantes es salir del ente del mal, que son las empresas del gobierno, llamadas la FMI y otras 2. Y también recalca la lucha contra la pobreza de los países latinoamericanos, porque habla de que han creado sistemas, ya sean como las ollas y más cosas. Otro punto importante para recalcar son las ONG y los grupos sociales, que son importantes para los actores, porque han irrupcionado en su territorio hace poco tiempo. Además, el autor saca 2 conclusiones que son importantes recalcar. Habla del mal, mencionando a las entidades gubernamentales, del FMI, del Fondo Monetario Internacional, del BM, Banco Mundial, y la OMC. Y también la importancia de las políticas para guardar la pobreza, o sea, levantar la pobreza de los países latinoamericanos, ya sea las ollas que son para la comida y el resto de cosas que tienen como política los países latinoamericanos. Que tenemos que afrontar. En el mundo que tenemos actualmente, no es una mentira o algo que se puede esconder fácilmente que tenemos unos grandes problemas, ya sea por la maldad del hombre, por perversidad y tales cosas. El autor dice que lo principal de esto es eliminar las 3 fuentes del mal anteriormente mencionadas, el FMI, el BM y OCM, y planta 3 bases para poder lograr eso, para que todos tengan una vida digna y lograr la batalla definitiva para esto. No evil, because I'm blind to it all. In my mind, my gun, they comfort me, because I know I'll kill my enemies when they come. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will. Lo importante es terminar la carrera armamentista y lograr el desarme para construirla. Antes y ahora existe una militarización de las mentes, que todo se soluciona con violencia y con mano dura. Y eso es claro ejemplo de que antes hemos vivido muchas guerras, pero desde que se hizo una conferencia en UNESCO donde los grandes líderes mundiales se reunieron para no solucionar todo con una guerra como se hacía antes, porque la guerra solo trae destrucción y pérdida de mucho dinero.
Aquí un ejemplo, voy a leer de lo que es gastos que se podrían hacer en vez de crear una guerra. Por ejemplo, el presidente Eisenhower del 16 de abril de 1953 sacó esta lista. Para fabricar un carro de combate se pueden fabricar 84 tractores agrícolas. Un portaaviones equivale a los gastos de alimentación gratuita de 4 ciudades de 100.000 habitantes durante un año. Una división blindada es construir 32.000 viviendas de 4 habitaciones, y un bombardeo, la construcción de 30 escuelas o de 2 centros de energía eléctrica, cada uno para 60.000 habitantes, o 2 hospitales totalmente equipados. O 80 kilómetros de carretera de primer orden, construir en cemento armado, o 40.000 farmacias de pequeños pueblos. Un submarino nuclear es igual a la construcción de 50 hospitales dotados de instrumentos modernos que construirían servir a 50 ciudades. Y un tanque tiene el presupuesto anual de la EPAO. El costo del almacenamiento es 100.000 toneladas de arroz y la construcción de 1.000 aulas para 30.000 escolares. Y con los gastos de la última guerra, o sea, de la Segunda Guerra Mundial, por cada familia Europa, incluida la URSS, una casa de $50.000, valores de esa época, un mobiliario por valor de $17.000, una entrega de $60.000, y para cada ciudad superior a 200.000 habitantes. Una dotación de $90 millones para construcción de escuelas, una dotación de $90 millones para hospitales, y nada de eso se hizo. Pero ese dinero sirvió para que 32 millones de jóvenes hayan muerto en los campos de batalla, 20 millones de ancianos, mujeres y niños hayan muerto en bombardeos, 23 millones de personas murieran en campos de concentración, 30 millones de personas quedaran mutiladas, 22 millones de personas perdieran sus bienes, 45 millones de hombres fueran deportados fuera de su país, 30 millones de casas fueran destruidas y 1 millón de niños quedaran sin padres. Antes de terminar con la maldita trinidad, pues que él siempre menciona, el FMI, el OMC y el BM, que son los principales que sobreexplotan a los pobres y pues protegen a los ricos. Siempre se ha hablado de cómo reestructurar estas tres entidades, pero el autor opina que deben ser borradas totalmente de la existencia, porque son un cáncer para nuestra sociedad. Y por eso algunos presidentes, entre ellos Rafael Correa en el 2007, dijo que entre más lejos tengan a esas entidades, mejor les irá. Y así fue, y en esos años hubo un progreso social y económico durante esas épocas. En esos años, 2008-2009, se estuvo trabajando en un proyecto llamado el Banco del Sur, para no depender del Banco Mundial, porque lo estaba sobreexplotando, que participaban 8 países de Sudamérica, a excepción de Chile y Perú. Hoy en día pues aún se espera que empiece el proyecto para no seguir a la merced del Banco Mundial y de la FMI y sacando provecho de estos países pobres. Tercer punto importante, romper el círculo infernal de la deuda externa. Es una deuda que no tenemos que pagar porque es la presión del BIM, el Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿cómo hacemos para romper esto? Primero que todo, no somos deudores, somos acreedores. Y como dijo Keynes, toca volver el problema de uno el problema del banco. Entonces, si uno le debe una libra al banco, uno está a merced del banco, pero si uno le debe muchísimo más dinero, el banco está a merced de uno. Entonces tenemos que romper este ciclo y tener presentes más firmes para salirnos de una vez de esta deuda externa. Bueno, eso es todo. Hasta luego.